¿Fue difícil? Tan difícil como verte de nuevo. El primer largometraje de Star Trek nació como el proyecto de una nueva serie para televisión titulada Star Trek Fase 2. La serie no pudo ser y todo el material desarrollado se recicló como una película de cine. Es decir, no se pensaba en un nuevo inicio de la franquicia, sino en un gran fogonazo y lo que surgiera. The Motion Picture era exactamente eso, la película. El ritmo es muy lento, pausado, sin prisa. Es como pasear con tu abuela a la hora de la siesta. Te acompaña porque te quiere, pero sabes que estaría mejor en el sillón. De niño yo no soportaba esta película, de verdad que trataba de verla porque me gustaba la serie original, pero siempre la acababa quitando y me engañaba a mí mismo, me decía, esta vez le prestaré mucha atención y me gustará mucho, pero me ponía el VHS y era como una nube que no sé lo que es, vienen naves, lentamente. Esta peli requiere paciencia, tarda sus buenos 3/4 de hora en empezar como tal. Trata de imitar el tempo de 2001, una odisea del espacio de Kubrick. También empieza con una obertura en negro, pero no le sale bien. En 2001 la lentitud funciona porque el montaje está medido al fotograma para facilitar un estado contemplativo. Sin embargo, con The Motion Picture el estado contemplativo te lo tienes que traer tú de casa. Los efectos especiales son asombrosos, la banda sonora de Jerry Goldsmith es mítica, pero el montaje no confía en el silencio. Cada vez que un plano se centra en una interacción no verbal entre humanos, hay de fondo algún secundario que tiene que estar hablando, y si no hay nadie, la computadora habla. A veces se palpa un horror vacui bastante molesto, como si el productor, Gene Roddenberry, quisiera destacar más que el director. El director es Robert Wise, un gigante del cine del siglo XX. Sin embargo, no se encuentra en su salsa. Dirigir el largometraje más caro de su época no da mucho margen de maniobra. Si siguió adelante hasta el final fue porque su familia era fan del señor Spock. Dicho esto, aunque tenga un ritmo arrastrado, la película de 1979 me resulta una experiencia más grata que la mayoría de los largometrajes de Star Trek, porque Robert Wise se pasó de solemne, pero al menos trató de apuntar hacia la esencia trekkie. Incluso diría que esta es la única aventura de la tripulación original que se atreve a trascender los límites del medio televisivo para explorar la faceta más elevada del espíritu humano. En general, el resto de pelis trekkies tratan sobre la lucha contra conflictos externos. Y aquí tenemos una joyita que le dedica su tiempo a mostrarnos qué sucede cuando remodelan la nave insignia, pero el capitán no puede ser capitán hasta que reúna a todo su equipo original. La verdad, me gustaría que esta peli no fuera canónica, que fuera como una holonovela. Aunque es bella en lo formal, crea una serie de incoherencias en la continuidad general de la franquicia. Por ejemplo, la trama de The Motion Picture es casi igual que la de un episodio de la serie original llamado The Changeling. Y la cuarta película también repetirá la idea de una sonda misteriosa que amenaza la Tierra. ¿Qué hacemos? ¿Obviamos la existencia de las iteraciones previas? ¿Borramos nuestros recuerdos como Uhura? Otro problema, Ilia y Decker, Diana y Riker, antiguos amantes que se reencuentran en la Enterprise. Digamos que Ilia y Will Decker de The Motion Picture son un boceto de Diana Troy y Will Riker de la serie The Next Generation. La explicación mundana es que ambas parejas fueron un reciclaje del material que se desarrolló para el proyecto Fase 2 antes de ser cancelado. Esto ayudaría a reaprovechar algunos guiones. La explicación dentro de la ficción nunca se ha dado. A mí me agrada la teoría de que las dos parejas son en realidad sucesivos avatares de órdenes cósmicos superiores, el principio masculino y el principio femenino volviéndose a conocer siglo tras siglo. Por eso The Next Generation no termina hasta que Riker y Troy dejan de salir con otras personas. Del mismo modo, The Motion Picture no empieza hasta que Spock vuelve al puente. Un tercio de la película se gasta en preparativos, cameos, efectos de agujero de gusano, dramas del almirante y el capitán, que los dos están interpretados por unos narcisistas. Esta nave no funciona sin Spock.
Esta peli es la historia de Spock aprendiendo que la lógica no es la respuesta para todo. Incluso podemos justificar la diferencia de tono respecto al resto de películas aduciendo que The Motion Picture está narrada desde la perspectiva de Spock. Él se siente reflejado en la soledad de la máquina y descubre el valor de los sentimientos. Por cierto, hay un sector de la afición que cree que Kirk y Spock tienen una relación romántica. A mí ese tipo de tramas no me llama la atención, pero si fuera verdad, la prueba está en el minuto 40. ¡Mira esas manos! ¡Qué juntas están! En la cultura del planeta Vulcano, tocarse las manos es un acto íntimo, similar a un beso en la Tierra. Uno no se anda tocando con cualquiera, por eso en aquel flashback de Discovery, Burnham niña le ofrece la mano a Spock niño, y Spock niño la rechaza. Di que sí, Spock, uno se tiene que reservar para el Pon Farr. Hablando de celo, Gene Roddenberry metió sexo por todas partes. Si no fuera porque Mayel Barrett se negó a vestirse de furry, hubiéramos visto en el puente a la teniente Emrys de la serie animada, una mujer gato que no para de ronronear. El creador de Star Trek se ocupó de escribir la novelización oficial y gracias a un montón de escenas que no llegaron a la película, gracias a Dios, podemos saber que Ilia, la Deltana, emite unas feromonas sexuales muy potentes. Eso explica ese comentario tan raro de su voto de celibato. Y también explica lo contento que se pone Decker en cuanto la ve. Se pasa toda la primera media hora en plan ¡jopetas! El almirante me ha bajado el rango, yo soy mejor capitán. Y en cuanto llega Ilia es todo ¡claro que sí, señor Spock! La consola científica es toda suya. Pura humildad. Este también es un mensaje muy potente. Puedes creer que tu destino es dirigir una gran empresa, una enterprise, y puedes pensar que cuando otros te desvían de ese camino están cometiendo una injusticia. Pero quizá tu mejor papel está aún por llegar. No podemos forzar nuestro auténtico propósito, no nos corresponde decidirlo a nosotros. Star Trek The Motion Picture es el largometraje Trekkie más espiritual. No es plato de gusto para todos. Yo no lo incluiría en una proyección de maratón grupal. No porque sea mala, me parece una de las mejores películas de Star Trek, sino porque los niños empezarían a molestar. Para un público promedio sería más apetecible otra película de Robert Wise, Run Silent, Run Deep, o como se llamó en español, Colosos del Mar, o Torpedo. Este clásico bélico de 1958, una de las mejores películas de submarinos, tiene muchos puntos en común con Star Trek The Motion Picture, incluso con su secuela, The Wrath of Khan. Pero Colosos del Mar dura casi una hora menos, el guión es más redondo, es todo más digerible. En estos casos un buen término medio sería ver la película de Star Trek del 2009. Te presenta a los personajes mucho más rápido y sin necesidad de haber visto la serie antigua. Es triste aceptar este hecho, pero más tristes son las novelas de William Shatner.